especialistas de RR Noticias. Cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los grandes temas en la agenda pública. ¿Y cuál otro puede ser el día de hoy? Que el cierre de las campañas, lo que pasará el domingo, pero sobre todo, lo que va a pasar el lunes. Cuatro días nos separan a los mexicanos para una nueva cita con la historia. Las elecciones más grandes hasta ahora están a la vuelta de la esquina. Más de 99.8 millones de ciudadanos, de acuerdo a la lista nominal de electores, tienen la oportunidad de decidir el futuro del país para los próximos 6 años. ¿Qué pasará en México después del proceso electoral del 2 de junio de este 2024? Este domingo estarán en juego 20.708 cargos de elección popular a lo largo y ancho del país, entre ellos la presidencia. En las 32 entidades que conforman el país se estarán votando 128 senadurías y 500 diputaciones federales. Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Guanajuato y Yucatán serán las entidades en donde se elegirá gobernador o gobernadora, mientras que en el Estado de México se elegirá el jefe o jefa de gobierno. Además, se elegirá presidente o presidentas municipales en 1,802 municipios, mientras que para los congresos locales estarán en juego 1,098 curules. En Querétaro se votará senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. Para este 2024, la oposición buscará obtener el mayor número de escaños en la Cámara de Diputados Federal y en el Senado, para contrarrestar el avance que Morena ha tenido en los últimos procesos electorales. La presidencia de la República está en la mira de las candidatas Xóchitl Gálvez por la coalición Fuerza y Corazón por México y Claudia Sheinbaum por la alianza Sigamos Haciendo Historia. El tercero en discordia es Jorge Álvarez Maínez por Movimiento Ciudadano. ¿Por qué es importante salir a votar? ¿Quién o quiénes resultarán ganadores en este proceso electoral? Y bueno, pues con estas preguntas introductorias, con estas reflexiones que hace Tere Garay, la directora de RR Noticias, arrancamos la mesa esta mañana. Saludo a nuestros amigos de siempre aquí en la mesa, en el orden en el que fueron sorteados previamente. Saludo nada menos que a don Sergio Camacho. Don Sergio, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Don Ángel, también aquí con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Qué gustazo recibirte, mi querido Sergio. Número 2, Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo estás, Juan Luis? Apreciado, Ángel, muy contento de estar en esta mesa de análisis y reflexión. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Está también aquí don Víctor Cuevas. Don Víctor, ya lo vimos de carne y hueso otra vez esta mañana. Hombre, pues es un privilegio estar aquí en la mesa de análisis político más escuchada de todo Querétaro. Y la verdad es que sí. Y va a cerrar esta mañana las intervenciones don Jorge Luis Montes. ¿Cómo estás, Jorge? Con mucho gusto, como siempre, Ángel, aquí en RR. Oigan, Noticias. pues muy contentos de recibirlos a los cuatro. ¿Les parece si entramos en materia? Bueno, vamos a ver. Decía Tere hace unos instantes, pues ya pone obviamente reflexiones sobre lo que es el escenario a día de hoy, pero me gusta esta pregunta. ¿Por qué es importante salir a votar este domingo? Ya es el último punto. Yo creo que todos los ciudadanos, bien que mal, sabemos quiénes son los candidatos, cuántos puestos y cuáles están en juego, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante este domingo acudir a las urnas, Sergio? Pues mira, Ángel, en primer lugar, para que cada persona tengamos y manifestemos nuestra oportunidad, más bien nuestra preferencia mediante el voto, de nuestra postura política, personal, de acuerdo a las ofertas que vemos en el escenario político. Y además, bueno, pues a la postre, una mayor participación termina dándole una mayor legitimidad a quien resulten ganadores en las elecciones de los diferentes cargos que están en proceso, ¿no? Entonces creo que sí es importante. Hemos hablado que de repente en las elecciones intermedias baja un poco el porcentaje de votación, y ahorita, bueno, tanto organizaciones sociales como los mismos partidos políticos, todos están incentivando al voto, y bueno, pues es importante para que sea la voluntad de todos, ¿no? Insisto, también la parte de la legitimidad, y esperemos, vamos, que sea que se busque y se encuentre un equilibrio en los poderes. Bien, muchas gracias, Sergio. Preguntártelo, Juan Luis, ¿por qué es importante salir a las urnas el domingo? Primero que nada, para asumir a la responsabilidad como nuestro destino. Y segundo, porque coincido totalmente con el ingeniero Sergio. Necesitamos que el próximo gobierno tenga esa condición, esa cualidad de el arropo de un pueblo que necesita un cambio, que necesita sentir que verdaderamente se gobierna para todos. Y me parece muy importante también, pues, romper ese tema que trae Morena
de que vamos el domingo a un trámite, a algo ya consolidado, a una elección maruchan a la que hay que ponerle agüita porque ya está todo precocido. Eso no es cierto. Cada ciudadano que se forme el domingo sabe que tiene en su credencial de elector ese poder que da el poder asumir una responsabilidad ciudadana, pero sí buscando castigar o premiar lo que haya visto, lo que haya recibido. Bien, muchas gracias, mi querido Juan Luis. Te lo pregunto también, Víctor, ¿por qué es importante ir este domingo? Pues de entrada es un proceso electoral histórico por muchas cuestiones. La primera de ellas es que es el más grande de la historia de México. Son casi 98 millones de mexicanos que están llamados a salir a votar el próximo 2 de junio para elegir a más de 20,000 cargos de representación popular. Pero además es la oportunidad que tenemos los mexicanos de dar un giro de 180 grados frente a los gobiernos mediocres, corruptos, ajenos completamente a la atención de las necesidades básicas de la población, para entrar nuevamente en un entorno de desarrollo y de crecimiento para México. Y es que en este sexenio que está por concluir nos hemos dado cuenta precisamente de cómo el desprecio por el ejercicio profesional de la administración pública, a partir de los caprichos de un solo hombre que fue el presidente López Obrador, ha deteriorado profundamente la dinámica al interior de nuestro país y también de las relaciones internacionales que ejercemos. Y eso, la verdad es que no lo podemos permitir. Y la solución está en que salgamos a votar, que seamos más los buenos, que vayamos y decidamos, como bien lo dijo Juan Luis, que esto no está decidido y que hay una esperanza para sacar a Morena del gobierno. Bien, muchas gracias, mi querido Víctor. Jorge, ¿por qué salir a votar este domingo? Sí, Ángel, me parece que es, si no es el día más importante en una democracia, el día que la gente va a las urnas para expresar la voluntad acerca de quiénes deben de gobernar el país, quiénes deben de representar. Además es un día donde el voto, la voluntad de la persona más humilde vale lo mismo que el voto de la persona más adinerada de este país. Es la gran oportunidad que tiene la ciudadanía, que tenemos para expresar nuestra voluntad con el mismo valor. Todo indica que la gente quiere que continúe Morena, que continúe la consolidación de la Cuarta Transformación, que sigan los apoyos, sobre todo la gente que más lo necesita, pero que también llegue ya finalmente el proceso de transformación a Querétaro. La gente está ya cansada, fastidiada de lo que han hecho los gobiernos a nivel local en el gobierno del estado, y vamos a tener una configuración sumamente importante que se va a expresar en las urnas el día 2 de junio, próximo domingo. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Son las 7:49, es la mesa de análisis político de RR Noticias. Ayer la propia secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, confirmaba que esta es la elección por mucho más violenta en la historia en el tema del amedrentamiento de los candidatos, de los aspirantes, etcétera, etcétera. Yo decía hace rato y lo reitero, cada elección tiene ciertamente una característica que la define. Me parece que lamentablemente en esta ocasión el tema de la violencia es un asunto que va a ser parte de los anales precisamente de esta elección, cuando se analice posteriormente lo que ocurrió en este 2024, y que es un reflejo también de cómo estamos viviendo las circunstancias de violencia en el país. ¿Influirá este tema de la violencia? Digo, perdón por esta pregunta que pareciera inocente, pero la tengo que hacer. ¿Sí va a influir o no va a influir el tema de la violencia en la elección del próximo domingo en algunos territorios del país? ¿Qué piensa, Sergio? Pues más bien ya influyó, Ángel. Sí. En muchos casos ya hubo asesinatos de candidatos, ya hubo, atentados, y creo que ahorita la preocupación principal del gobierno es que no haya que se inhiba la participación, la salida al voto. Es evidente que hay regiones de nuestro país donde podría ser muy asequible para la delincuencia o el crimen organizado el que amedrente, el que inhibe el voto. Pero también es otra situación muy importante, ¿no? De cara a lo que ya es la jornada electoral. Bueno, que puedan existir los casos donde no se abra, o se deje de abrir más del 20% de las casillas, lo que provoque que se pueda anular la elección, ¿no? Entonces creo que hay territorios que
son muy vulnerables para eso. Definitiva y desafortunadamente el crimen organizado ha crecido y ha seguido creciendo en nuestro país para que podamos estar pues en atención de una situación que sí se podría dar, que se ha venido dando en el tema de las candidaturas, pero falta lo que suceda y que el gobierno tendrá que estar muy atento en el día de la jornada electoral. Bien, muchas gracias, Sergio. Preguntártelo también, Juan Luis, ¿el tema de la violencia será factor el próximo domingo? Pues los cálculos más conservadores coinciden en que hay 1/3 del territorio nacional controlado por la delincuencia, y aquí el ciudadano tiene que tener un minuto de conciencia, un minuto en el que puedas reflexionar si te va a rebasar ese miedo de salir a votar por condiciones en algunos estados. No es el caso de Querétaro, hay que decirlo totalmente con claridad, pero sí en estados como Guerrero, como Zacatecas, como Sinaloa, como Sonora, bueno, todos ellos gobernados por Morena. Ahí sí te la puedes pensar como ciudadano. ¿Vale la pena salir a ejercer mi derecho por encima de las condiciones del entorno? O precisamente por esa razón voy a buscar que ese minuto de conciencia se convierta en un minuto de valentía, y que en la gran mayoría los ciudadanos decidan darle una vuelta a la historia y que regrese el orden a este país y que rompamos el pacto con los delincuentes. Gracias, Juan Luis. Lo mismo, Víctor, ¿el tema de la violencia será factor el domingo? Definitivamente está siendo un factor, y es que al final del día se ha dicho muchas veces en estas mesas, pareciera que detrás de Morena viene el crimen organizado. Y no es casualidad que haya tantas fuerzas y tantos intereses intentando debilitar a la oposición, intentando dividir el voto o intentando desincentivar la participación ciudadana. Porque al final del día, en estos 6 años que gobierna Morena, hemos visto precisamente cómo la polarización es la marca de la casa, porque precisamente a través de ella han conseguido grandes triunfos electorales desde esta lógica de dividir y pretender vencer, y de a los que no se dejan dividir meterles miedo, meterles presión, inclusive llegar a los niveles de violencia que se han señalado de asesinatos de candidatos. Y es que al final, hoy precisamente lo que nos ofrece esta jornada electoral es la posibilidad de cambiar antes de que sea aún demasiado tarde, antes de que esta dinámica que se da en estos estados donde gobierna Morena, donde precisamente se valora como un acto de valentía el hecho de salir a votar, no sea una generalidad en todo el país, porque tengamos una estructura que coaccione o que presione al nivel de una dictadura, como pareciera ser que nos quieren conducir. Gracias, mi estimado Víctor. Preguntártelo también, Jorge, ¿el tema violencia será factor este domingo en las casillas? Me parece que no, Ángel. Yo creo que va a haber condiciones buenas para que se desarrolle de buena forma la jornada electoral. Hay situaciones de violencia, sin duda, lo hemos reconocido siempre en esta mesa, pero también hemos señalado que en Querétaro hay situaciones de violencia que no podemos dejar de ver, no podemos cerrar los ojos. Yo decía, creo que de parte de los partidos que están en el gobierno es un error que no se visibilice, porque si no se visibiliza, entonces no se puede resolver. 2 casos, 2 ejemplos muy particulares de situaciones de violencia electoral. En el Marqués golpean a una compañera, 2 mujeres que al final gritan arriba el PAN. Nos acaban de robar una oficina en Jalisco, en Granjas Bantí, en San Juan del Río. Se llevan pues computadoras, algunas cosas que había ahí de valor, y hay una nota que dice arriba el PAN. Sea o no un asunto político mandado por algún partido, me parece que hay situaciones de violencia que hemos vivido nosotros en este proceso electoral. Bien, muchas gracias, Jorge. Son ahora las 7:54, más del contexto de la mesa de esta mañana. Este miércoles 29 de junio será el último día que tendrán los candidatos de los diferentes partidos para llevar sus propuestas a los ciudadanos. En medio de una sociedad polarizada y de la inseguridad que azota algunas regiones del país, el próximo domingo 2 de junio, tras el periodo de reflexión, los mexicanos tendrán una nueva cita con la historia al tener la oportunidad de participar en las elecciones más grandes que ha tenido el país. El lunes, un día después de la jornada electoral, los mexicanos conoceremos cómo se conformará el mapa electoral de nuestro país para los próximos años. ¿Y después del día D, qué pasará? ¿Cómo conviviremos los mexicanos el día después del proceso electoral? ¿Hacia dónde avanzará el país?
Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias. Y justamente esa pregunta quiero ponerle sobre la mesa, amigos que están con nosotros esta mañana. Han sido también unas campañas pues polarizantes, con muchos epítetos muy fuertes en los las diversas campañas, tanto la presidencia, que evidentemente es la que más trasciende por el nivel que tiene, pero también ha habido acusaciones y ha habido, pues yo diría calumnias y un montón de cosas más. ¿Cómo le vamos a hacer para que después del domingo 2 de junio, el lunes 3, quien haya quedado, pueda tender, pues digamos, puentes para la convivencia? Porque a final de cuentas, pues el domingo el que gane, los adeptos de la persona que perdió o de los que perdieron, pues no van a tomar un barco y se van a ir del país. Vamos a seguir conviviendo los mismos. ¿Cómo le vamos a hacer para convivir a partir del lunes, mi estimado Sergio? Ángel, pues va a ser un proceso importante, ¿no? Esta reconciliación que se debe dar y no necesariamente entre personas, ¿no? Sino entre el proyecto y el rumbo que le queremos dar o que le deberían dar los políticos al país, ¿no? Evidentemente sí vamos a amanecer de nuevo con una polarización aún más remarcada, porque bueno, pues evidentemente el factor emocional de la victoria y de la derrota, pues hará que las emociones hagan mucho más evidente esta polarización. Y también, bueno, pues también depende de los resultados que se den, de los porcentajes con los que salgan de diferencia victoriosos a quien le corresponda. Bueno, pues podría dar margen en algunos casos para impugnaciones y para que este proceso se alargue en caso de que no pueda ser fácilmente reconocida una victoria o una derrota, ¿no? Entonces creo que habrá que ver cómo se dan los resultados, pero definitivamente se va a seguir viviendo este clima de polarización, y lo comentaba el presidente esta semana en la mañanera, ¿no? Donde haciendo esta reconciliación se me hizo muy interesante la reflexión, porque decía, ya les fue bien a los de arriba y a los de abajo, ¿no? Pero pues al presidente se le olvidó un segmento muy importante que está en medio, ¿no? Y los de en medio, ¿qué va a pasar con ellos? Oye, preguntártelo, Juan Luis, ¿cómo nos vamos a reconciliar a partir del lunes? Bueno, Ángel, es una pregunta muy interesante que nos tiene que precisamente orientar en el acto mismo del voto, porque precisamente depende mucho de quién gane las elecciones, pues habrá, como dice Sergio, un proyecto de reconciliación, pero para poderte reconciliar con alguien, primero lo tienes que reconocer, primero lo tienes que ver a los ojos, primero tienes que aceptar que existe y que forma parte de esta nación. No puedes establecer de manera permanente esas etiquetas que dividen y que lastiman a los mexicanos entre sí. Y me parece que justamente por esa razón yo confío que Xóchitl Gálvez sea la persona que pueda comprometerse a abrirle la puerta a todos, de gobernar, como ella lo ha dicho, de forma daltónica, y verdaderamente poder incluir hasta los de Morena. ¿Por qué no? Porque me parece que este país necesita del talento de todos, y para allá vamos. Vamos a un triunfo seguro con Xóchitl Gálvez. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Víctor, ¿qué onda con la operación cicatriz del lunes? Es una situación preocupante y al final todo nace en la misma causa, que es este desencanto que tiene la sociedad por la política y la profunda polarización en la que hemos vivido, que al final del día es muy comprensible, porque los mexicanos en esta dinámica política en la que nos encontramos hemos estado constantemente expuestos a los escándalos de corrupción, de nepotismo, de la mala administración del gobierno federal y de los gobiernos de Morena. Es decir, pareciera que hemos minado la fe en el sistema democrático de nuestro país, y entonces no confiamos, no creemos, y simplemente estamos, los más politizados, empujando esta dinámica de confrontación entre grupos. Afortunadamente, yo también coincido en que este proceso electoral es la oportunidad de que el cambio no solamente sea cambio de gobierno, sino cambiar esa visión desde el mensaje muy poderoso que pueden mandar los ciudadanos de decir, ya estamos cansados de este tipo de politiquerías y queremos un nuevo horizonte donde la esperanza que cambió de manos sea la que nos lleve a construir un gobierno donde no se tolere la mediocridad, donde no se tolere la politiquería y donde no se tolere la corrupción. Bien, muchas gracias, Víctor. Jorge, ¿qué onda con el país y con los que a lo mejor tenemos diferentes ideologías? ¿Cómo reconciliarnos el lunes? Sí, la configuración y cómo convivamos el lunes sin duda dependerá de los resultados electorales. Ya tenemos un panorama por los estudios de opinión. La gran encuesta será sin duda el domingo 2.
vamos a ganar, yo creo que el Senado, podemos ganar muchos municipios, vamos a tener un número importante de diputados locales con los que va a tener que hablar el gobernador Mauricio Curi, la fracción o el grupo que haya, sí, la fracción del Partido de Acción Nacional, de los demás partidos políticos. Yo creo que Morena se consolidará a nivel nacional, llegará finalmente la 4T a Querétaro, sin duda vendrá a ser más reducido el PAN. El PRI yo creo que está en riesgo de no alcanzar su 3%, Movimiento Ciudadano vamos a ver cómo se comporta, dependerá de eso, pero Morena ha mostrado madurez. Un ejemplo, en la entrega de apoyos sociales, Morena entrega sin distingo a todas y a todos los ciudadanos, porque así somos, un gobierno no como el PAN que entrega solamente a sus estructuras los apoyos sociales. Es la muestra de que Morena tendrá una buena actitud para la convivencia después del domingo. Bien, muchas gracias, mi querido Jorge. Llegamos a la ronda final, a la ronda de los comentarios finales, ya por cuestión de tiempo. Nos vamos a ir a 30 segundos, si están ustedes de acuerdo. Arranco contigo, Sergio Camacho, 30 segundos. Ángel, bueno, pues también podríamos amanecer el lunes con la enorme necesidad de una reconfiguración política. El sistema partidista en el que hemos estado viviendo ya parece que agotó sus oportunidades, ¿no? Hay muchos partidos que solo sirven de acompañamiento, que solo sirven de etiqueta y que a México parece que no les sirven para nada. Y por otro lado, pues invitar a la ciudadanía a que razone su voto, a que vote, a que haga un voto razonado, no con el estómago, que revise y que pueda diferenciar, porque tampoco es adecuado que digan voto todo de un color o voto todo de otro, ¿no? Yo creo que en todos lados podrían encontrar propuestas interesantes y se podría buscar ahí un equilibrio para que, como dijiste en la pregunta anterior, cómo se pueden trabajar juntos cuando son de diferentes colores. Es verdad, tienes razón. Gracias, Sergio. Comentario final, Juan Luis Íñiguez, 30 segundos. Uno de los elementos más importantes de la democracia es que los actores que participan de ella tengan el valor civil de reconocer los resultados. Uh-huh. A mí me encantaría que el representante de Morena nos dijera si van a reconocer la derrota del próximo domingo, porque vienen cosas bien interesantes. Aquí con Felifer vamos a tener a un elemento que permite la renovación de una generación en Querétaro. Le va a ganar Betty Marmolejo a Luis Humberto, le va a ganar Arturo, le va a ganar Arturo Torres a Arturo Maximiliano, y nuestra Xóchitl Gálvez va a tener un triunfo contundente. ¿Van a aceptar los resultados? Me encantaría saberlo. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Víctor Cuevas, 30 segundos. A mí me parece muy curioso que Juan Luis haya sacado a colación las encuestas, porque precisamente ayer se publicaba una encuesta de 3 Analítica que pone prácticamente una derrota generalizada de Morena en el estado de Querétaro, pese a lo que nos comenta Juan Luis. Es tanto que, por ejemplo, René Mejía Montoya en Amealco trae más de 25 puntos de ventaja, y entonces el lunes amaneceremos con un presidente municipal de la continuidad en Amealco de la mano de René Mejía Montoya, y Morena borrado de Querétaro. Muchas gracias, mi estimado Víctor Cuevas. Cierras la mesa esta mañana, 30 segundos, Jorge Luis Montes. Sí, yo creo que habrá una nueva configuración. Me encanta mucho que Juan Luis no reconozca que va a ganar Agustín Dorantes, va a ganar Santiago Nieto, no tengo ninguna duda. Vamos a reconocer los resultados que se den de manera democrática. Creemos que Morena va a avanzar muchísimo, y bueno, lo que diga la gente estará encima de todo lo que hayamos dicho y hecho en toda la campaña electoral, y vamos a respetar siempre, sin duda, la voluntad de la gente en una democracia. Quiero agradecerles a los 4 la oportunidad de platicar en esta nuestra última mesa antes de irnos al proceso electoral. Ya a partir del miércoles ya sabremos cuál será el rumbo, cuál será la opción que eligió la mayoría de la población, y ya lo vamos a estar también platicando y diseccionando. Así que pues vienen momentos bien interesantes este fin de semana, y aquí ya lo estaremos contando también. Amigos, ha sido un gustazo recibirlos. Don Sergio Camacho, un abrazote. Don Ángel, también un abrazote para ti, para todo el equipo de RR Noticias, todo el auditorio, y como dices, nos vemos el próximo miércoles, que va a estar interesante. Así es. Bueno, don Juan Luis Íñiguez, muchas gracias. Un abrazo a la gente, salgan a votar. Muchas gracias, don Víctor Cuevas. Esa es la parte más importante, salir a votar, es nuestra responsabilidad y es por el bien de México.
Jorge Luis Montes. Gracias, Ángel, como siempre me voy corriendo ahora al Zócalo con la doctora Claudia Sheinbaum a su cierre de campaña. Bueno, muy bien, a los 4 un gran abrazo, pues ya es el último estirón, señores, a los que andan en estas lides políticas, así que hoy último día de campaña para varios de ustedes, don Sergio, que también tiene una agenda muy intensa el día de hoy seguramente, ¿verdad? Así es, don Ángel. Muy bien, a los 4, qué gusto recibirlos y aquí nos encontramos dentro de 8 días. Amigas y amigos, hacemos una pausa, antes viene Sole Serrano con el reporte vial.